Buenos días. Buenos días, Nick. Buenos días, Nick. Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar la clase. El día de ayer estuvimos hablando de un aspecto muy importante que se da dentro del procedimiento civil, que es la sentencia. Y antes estuvimos hablando de los alegatos. Los alegatos son razonamientos lógico-jurídico que las partes le hacen al juez, pues para convencerlo de que les asiste el derecho y la razón. Esto es muy importante, ¿verdad? No es algo que sea obligatorio, porque si no formulan alegatos por escrito, no pasa nada. No pasa nada en el sentido de que traiga una consecuencia jurídica, de que les produzca una sanción o una afectación en el proceso si no los formulan, pero sí son recomendables porque de alguna manera vienen a orientar al juez. Ustedes tienen que destacar lo más relevante, lo más importante que ha acontecido, que ha sucedido en el proceso, y sobre todo que los beneficie a ustedes, o sea, a ustedes como abogados y a sus clientes, desde luego. ¿Sí? Cuando hablamos de partes, hablamos de litigantes, y los litigantes pues, son el actor, el demandado, que ambos buscan una resolución, una sentencia que les favorezca. Entonces, el que la va a dictar va a ser el juez. Hay que convencer al juez, ¿verdad? Para crear convicción en su ánimo, así se dice, ¿verdad? Para convencerlo de que les asiste el derecho y la razón. Entonces, una forma de convencerlo es a través de argumentos jurídicos, que sean fehacientes, que sean suficientes. ¿Cómo? Pues bueno, destacando las pruebas. Las pruebas, toda acción o toda excepción, o sea, toda demanda o toda contestación de demanda, se tiene que probar. No basta con afirmar algo y decir algo, no. Todas las afirmaciones en un procedimiento se tienen que demostrar por quien las haga. Entonces, si el actor afirma algo, tiene que probarlo. Esa es una carga procesal que le impone la misma ley, ¿verdad? El que afirma está obligado a probar. El que niega no está obligado a probar, salvo que su negativa envuelva una afirmación. Y también esto lo vemos en la persona, o sea, en la parte o en el litigante llamado demandado. Él cuando en su contestación a la demanda afirma algo, pues tiene que probarlo. El que niega algo, pues no está obligado a probar. Entonces, en base a esto, las partes tienen que demostrar sus acciones, ¿verdad? El actor tiene que demostrar su acción y el demandado sus excepciones o defensas. Entonces, ya una vez que se presenta la demanda, que se contesta la demanda, que ambas partes ofrecen pruebas, después siguen los alegatos, que son las conclusiones a que llegan las partes. Las partes las tienen que formular por escrito, son razonamientos lógico-jurídico que las partes le hacen al juez para convencerlo que les asiste el derecho y la razón con base en todo lo actuado hasta ese momento. Estos alegatos pueden ir acompañados, desde luego, son argumentos jurídicos que tienen que ir acompañados o apoyados en la ley. ¿Verdad? No deben ser apreciaciones subjetivas, ¿verdad? Personales de cada uno de los litigantes, no. Tienen que estar ajustadas o sujetadas a lo que le marca la ley, ¿verdad? A lo que establece el marco legal. Y también pueden apoyarlas en jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte o de los colegiados de circuito, que son las instituciones jurídicas autorizadas para emitir jurisprudencia por parte de la ley,
Pues bueno, son criterios, criterios que establecen los máximos tribunales del país, donde interpretan a la ley. Entonces, una jurisprudencia aplicable al caso de que se trata, hay jurisprudencia de todo tipo, civil, penal, laboral, agraria, y luego si nos vamos por tema, pues también, ¿verdad? Hay jurisprudencia que habla de alimentos, jurisprudencia que habla de divorcio, jurisprudencias que hablan de patria potestad, jurisprudencia que también hacen referencia a la propiedad, a las posesiones, etc. Entonces, dependiendo del caso, vamos a encontrar jurisprudencia. Pues hay que aplicarla, ¿verdad? Hay que acompañar a esos alegatos también jurisprudencia, que son los criterios eh, o la forma como los máximos tribunales del país interpretan a la ley, ¿verdad? No es otra cosa que la interpretación de la ley, hecha precisamente por los magistrados de los colegiados de circuito o los ministros de la Corte, que son los máximos tribunales federales de nuestro país y que están autorizados precisamente para dictar jurisprudencia, que es la interpretación de la ley. Acuérdense que cuando se redacta la ley se hace por escrito, ¿verdad? La hace el legislador, pero pues hay vocablos o hay palabras que se han ido distorsionando con el tiempo. Originalmente significaban algo, una cosa nada más. Posteriormente tienen varias acepciones o significados. Entonces, eso puede generar problemas de interpretación. Y para evitar eso, la Corte emite jurisprudencia, que es un criterio que cuando constituye jurisprudencia adquiere el carácter de obligatorio. Las autoridades están obligadas a aplicarlas y las partes o nosotros los litigantes a sujetarnos a esos criterios de interpretación jurisprudencial. Entonces, esos serían los alegatos, ¿verdad? Son recomendables que se hagan, ¿verdad? Porque de alguna manera vienen a orientar o vienen a auxiliar al juez, destacando lo más relevante y que nos beneficie, ¿verdad? A cada una de las partes. Pero también es la oportunidad para ahora sí que echarle trancazos a la contraparte. Es decir, que nosotros como actores hemos demostrado nuestra acción, hemos justificado plenamente, ¿verdad?, nuestra demanda, y con estas y estas y estas otras pruebas, y en cambio la parte contraria, ¿verdad?, la parte demandada, al contestar la demanda opuso excepciones que no fueron demostradas con ningún medio de prueba fehaciente. Entonces, piden que el juez al momento de dictar la sentencia lo haga a favor de ustedes. Ese es el objeto de los alegatos, que es una parte procesal que tiene nuestro procedimiento civil. Es la etapa conclusiva, a las conclusiones a que llegan las partes. Y posteriormente la sentencia. La sentencia es un acto procesal exclusivo del juzgador mediante el cual resuelve el litigio, resuelve la controversia, resuelve el fondo del asunto, da por terminado una instancia y da también por terminado el juicio. Técnica o prácticamente ahí concluye el juicio con la sentencia que dicta el juez. Entonces ahí resuelve el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan las partes? Pues una sentencia, y una sentencia que los favorezca. Entonces, las partes, ¿quiénes son? El actor y el demandado. Y hay veces hay otro tercero llamado a juicio. Ese tercero llamado a juicio también puede, ahora sí que ser llamado por las partes, por alguna de las partes, para que la sentencia que se dicte le pare algún perjuicio. Entonces, en esos casos, ya habría tres partes que son las que intervienen en un procedimiento.
y esas, obviamente que involucradas en el conflicto, va la sentencia a vincularlas, ¿verdad? Forzosamente tiene que haber una vinculación jurídica, ¿verdad? Ya sea que ganen, ya sea que pierdan, ya sea que el juez les reconozca un derecho y al otro le imponga una obligación, o lo condene a la realización de algo a favor de la parte actora o a favor de la parte demandada, en fin, dependiendo quién gane el caso. Entonces, la sentencia es un acto procesal, también por escrito, hecha por el juzgador, en donde resuelve el conflicto o el caso concreto. Ahí determina quién tiene los derechos y a quién le impone las obligaciones. Determina el alcance de su resolución, ¿verdad? Hasta dónde va a alcanzar o a quiénes va a alcanzar esa resolución. Sí. Les decía el día de ayer que consta que el contenido de una sentencia son prácticamente 4 partes. Es un preámbulo, es un capítulo de resultandos, es un capítulo de considerandos y puntos resolutivos. ¿Qué es el preámbulo en una sentencia? Bueno, el preámbulo en una sentencia es la parte primera, la primera parte de una sentencia. ¿Y qué es lo que vemos en la primera parte de una sentencia? La primera hoja de la sentencia, la parte superior. Perdón. Ahí lo único que vemos es el número de sentencia. Generalmente se lleva un orden, un control por parte del juzgado en un libro donde se apuntan las sentencias, pero llevan un número, ¿verdad? Empieza del 01 hasta concluir el año, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, lleva un número, lleva el lugar y fecha. Siempre se debe establecer el lugar y fecha. ¿El lugar y fecha cuál es? Bueno, Ciudad Mante, Tamaulipas, a 17 de mayo del año 2020. Los números son con letra, ¿verdad? El 17 de mayo del año 2020. Y luego vienen datos de identificación del expediente, vistos para resolver los autos que integran el expediente número 40, diagonal 2020, relativo al ordinario civil, reivindicatorio promovido por Juan en contra de Petra, y luego empieza el capítulo de resultandos. ¿Los resultandos qué son? Los resultandos de una sentencia, en la parte, los resultandos de la sentencia vienen a ser un antecedente histórico de todo lo ocurrido, de todo lo acontecido dentro del procedimiento. Desde que se presenta la demanda, se admite por el juez, se emplaza al demandado, se le notifica la demanda, se contesta la demanda, los escritos de ofrecimiento de pruebas, las pruebas aportadas y desahogadas por las partes, la formulación de alegatos y la citación para sentencia. Esto es lo más relevante que puede suceder o acontecer en un procedimiento. No evitar las cuestiones que no son interesantes o que no son importantes, y hacer un resumen, ¿verdad?, de lo acontecido. Este es el capítulo de resultandos. Puede hacerse en varias partes, ¿verdad? Resultando primero, resultando segundo, resultando tercero, resultando cuarto, ¿verdad? O un resultando único, ¿verdad? Hay ocasiones en que es sumarísimo, es corto el juicio, y entonces en un resultando único se puede establecer todos los antecedentes históricos que hayan ocurrido en el procedimiento. Desde luego, lo más... y luego viene la etapa considerativa, los considerandos. Los considerandos es la parte más importante de una sentencia. En ella, el juez
reconoce de nueva cuenta si es competente o no para resolver ese caso, ¿verdad? Si es de su competencia, conocerlo y resolverlo, y si no lo es así, sin entrar al estudio del caso, se declara incompetente ahí. Pero generalmente, pues siempre confirma lo que ya dijo al inicio del juicio, cuando admite la demanda. Generalmente ahí el juez examina si es de su competencia el caso que le están planteando en la demanda. Pero también es la última oportunidad que tiene en la sentencia de revisar de nueva cuenta si el caso que se le planteó es de su competencia o no lo es. También verifica la vía que utilizó el actor para dirimir o tramitar el caso. ¿Cuál es la vía? Pues puede ser la vía ordinaria civil, la vía sumaria civil, la vía hipotecaria, la vía plenaria de posesión, la vía reivindicatoria, la vía de desahucio, la vía oral, la vía de jurisdicción voluntaria, etc. ¿Sí? O sea, hay una diversidad de vías que contempla nuestra legislación procesal civil que podemos utilizar o debemos de utilizar nosotros los litigantes al momento de dirimir o tramitar un juicio ante un juez de primera instancia. Entonces, dependiendo del caso, pues es la vía que vamos a elegir. Si es un problema de arrendamiento, pues vamos a utilizar la vía sumaria o la de desahucio. Si es un problema de propiedad, vamos a utilizar la vía reivindicatoria o la declaratoria de propiedad. Si si es un problema de posesión, podemos utilizar la acción plenaria de posesión o los interdictos para retener o recuperar una posesión. Y así, ¿verdad? Nos podemos ir. Si es un problema de hipoteca, pues bueno, la acción hipotecaria y así sucesivamente. Entonces, esta es una diversidad de vías. Inclusive no hay necesidad de entrar en conflicto, no hay necesidad de demandar a otra persona y para ello podemos utilizar la vía de jurisdicción voluntaria, que es una vía en donde no hay litis, donde no hay controversia. Únicamente la utilizamos para pedirle al juez que nos reconozca una determinada situación jurídica o un derecho. ¿Sí? Entonces, pues la podemos utilizar. Para el divorcio voluntario, pues ahí no hay litis. Para una acción relativa a apeo y deslinde, para que nos reconozca una posesión, un derecho de posesión que tenemos, etc. Bien, entonces ahí en la sentencia el juez examina la vía, y establece si es la correcta la vía que eligió el actor para el trámite de ese caso. Ya hecho lo anterior, pues entonces se empieza a examinar la acción del actor y las excepciones de la parte demandada. Entonces ya el juez dice, bueno, la acción que intenta el actor en este caso es la reivindicatoria, en donde dice que él es el propietario y lo intenta justificar con estos medios de prueba. Y luego entra al análisis, al estudio y la valoración de las pruebas. Primeramente las del actor y posteriormente las del demandado. Todas las pruebas que se ofrecen y desahogan en autos de un juicio tienen un valor. El juez las valora. ¿En qué momento las valora el juez? No cuando las partes se las ofrecen, no cuando las partes desahogan las pruebas o las practican, sino en el momento de la sentencia. A partir de ahí, el juez dice, bueno, vamos a ver las pruebas. La testimonial, la cual corrió a cargo de Petra y de Juan, quienes coincidieron en declarar esto y esto y esto y el otro. A este medio de prueba le doy el valor que se refiere al artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles, ya que por su edad, capacidad de instrucción, los testigos tienen el criterio necesario para juzgar el acto. Sus declaraciones fueron claras, precisas, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del hecho.
Además, no se ejerció violencia ni física ni moral para hacerlos declarar. Por eso le doy el valor el valor pleno que prevé el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles. Digo, es un ejemplo de cómo puede el juez en un momento dado darle valor a una prueba, ¿verdad? O puede restarle valor, inclusive, y es más, negarle totalmente el valor. ¿Qué sucede si con esa prueba testimonial las partes la impugnaron? A través de un incidente de tachas. Tacharon a los testigos. Pues los pueden tachar de falsos, de que no es veraz el testimonio que rindieron ante el juez, en fin, ¿verdad? Y promueven un incidente de tachas. Una vez que los testigos declaran, las partes tienen 3 días para tachar los testigos ofrecidos por la contraparte. Entonces, ustedes pueden impugnarlos, pueden tacharlos, ya les digo, de falsos, pueden tacharlos de nada creíble, el testimonio que rindieron ante el juez, y dicen sus razones. Este es a través de un incidente, ¿verdad? De tachas que se le llama de testigos. Tachar testigos es impugnar su testimonio, no estar de acuerdo con el testimonio que rindieron los testigos ante el juez, por las razones que pueden exponer ustedes, ¿verdad? En un momento dado. No es creíble porque dijo esto, no es creíble porque se contradijo, no es creíble porque dijo que él el testimonio lo conocía por referencia de otras personas. Entonces es un testigo de oídas. En fin, pueden ser varios los motivos o las causas, o simplemente es falso, ¿verdad? Es falso porque pues, van a exponer ustedes las razones por las cuales consideran que ese testimonio rendido por los testigos es falso, ¿verdad? Carece totalmente de veracidad. Entonces, esto es posible que ustedes lo hagan. Y en caso de que proceda el incidente de tachas, que se resuelve en la misma sentencia, ¿verdad? Por parte del juez, le puede restar total valor, ¿verdad? Dice el juez, testimonio rendido por los testigos fulanos y fulanos de la parte actora, que ofreció la parte actora, no se le concede valor probatorio alguno, en virtud de que fueron testimonios que carecen de credibilidad o fueron hechos por persona que no obtuvo esa información a través de sus sentidos, sino por referencia de otras personas, los llamados testigos de oídas. Bueno, entonces aquí esa es una prueba, digo, una forma de valorar las pruebas por parte del juez, ¿verdad? Así sucede con la prueba confesional, con la declaración de parte, con las periciales, con la inspección, ¿verdad? La misma ley establece el valor que el juez les puede dar, pues casi siempre son valores, las llamadas pruebas tasadas o las pruebas que por apreciación, ¿verdad? Del juez, acorde a su experiencia, acorde a su capacidad, pues les pueda dar, ¿verdad? Y, y bueno, ya una vez que son examinadas y valoradas las pruebas en la sentencia, el juez resuelve. El juez ya dice, bueno, aquí alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, ¿verdad? Y dice, el actor justificó su acción con los medios de prueba ofrecidos. Y el demandado no demostró o no probó sus excepciones y defensas. En consecuencia, dice el juez en otro resolutivo, se declara procedente el juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por Juan en contra de Petra. En otro resolutivo tercero dice, se condena a Petra a restituir y entregar el bien inmueble objeto de esta litis o controversia a favor de Juan, en un lapso de 5 días, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, con apercibimiento de que en caso de no entregar el citado inmueble a la parte actora,
se aplicarán en su contra las reglas de ejecución forzosa. Se condena a la demandada Petra al pago de los gastos y costas judiciales. Así lo resolvió y firma el juez fulano, quien actúa con el secretario Mangano, que autoriza y da fe. Este es a grandes rasgos el contenido de una sentencia. Es el preámbulo, es los resultandos, son los considerandos y los puntos resolutivos. Ya dijimos que el preámbulo es donde va el número de la sentencia, la fecha, el lugar y fecha en que se dicta la sentencia, los datos de identificación del juicio, es un juicio ordinario civil con número tal, promovido por, en contra de, y el tipo de juicio. Entonces, este sería una sentencia. Las sentencias pueden ser de varias naturalezas. Hay sentencias que son declarativas, hay sentencias que son constitutivas y hay sentencias que son de condena. Una sentencia declarativa pues es cuando el juez declara o reconoce algún derecho. Una sentencia constitutiva es cuando se constituye un derecho, ¿verdad? Y una sentencia de condena es cuando el juez condena a una de las partes a hacer algo a favor de la otra. Entonces, sería a grandes rasgos la sentencia. Hay sentencias también que son interlocutorias y sentencias definitivas. Las sentencias interlocutorias son las que resuelven un incidente o una cuestión que se suscita durante el procedimiento. Por eso son porque son dentro del procedimiento. No resuelven el fondo del asunto, no resuelven la contienda principal, pero sí una cuestión que surge repentinamente dentro del procedimiento y que es necesario resolverla antes que se dicte la sentencia definitiva. Esas serían las interlocutorias, y las sentencias definitivas, ya lo dijimos, les acabo de decir, un ejemplo es la que resuelve el fondo del asunto, la que resuelve la contienda principal, la que pone fin a un juicio y pone fin a una instancia. Esa es la sentencia definitiva. Hay 3 tipos de resoluciones que reconoce el Código de Procedimientos Civiles. Es los decretos, los autos y las resoluciones. El decreto son acuerdos de mero trámite, ¿verdad? Que dicta el juez durante la secuela procesal. Los autos resuelven un incidente, ¿verdad? O una cuestión que puede afectar una situación jurídica de alguna de las partes. Y la sentencia definitiva o la resolución, pues esa es la que resuelve el fondo del asunto. Entonces, las sentencias deben ser congruentes entre lo que piden las partes y lo que resuelve el juez. No puede ir ni más allá ni menos de lo que las partes le pidan, ni ultra petita ni extra petita. No puede ir ni más allá ni menos de lo que las partes le pidan, sino que debe ser congruente entre lo que piden las partes y resuelve el juez. Salvo aquellos casos en que se autoriza al juez para que pueda obrar de oficio y pueda suplir alguna deficiencia cuando participan en el proceso partes que son vulnerables como menores de edad, incapaces o adultos mayores vulnerables. En esos casos el juez oficiosamente, aunque no se lo pidan las partes, puede decretar o resolver alguna situación en favor de estas partes vulnerables. Y también aquí hay otro principio que rige la sentencia, no nada más el de congruencia, sino el de exhaustividad. El principio de exhaustividad significa que el juez tiene que agotar todo y cada uno de las pretensiones del actor de la demanda y todo y cada una de las excepciones opuestas por los demandados al contestar la demanda. ¿Esto qué significa? Que si el actor en su demanda
estableció 4 pretensiones que tiene en contra del demandado: el divorcio, la pensión alimenticia, fijación de reglas de convivencia, ejercicio de patria potestad, etcétera. Tiene que resolver cada una de ellas y decir si procede el divorcio o no procede el divorcio, si procede una pensión alimenticia o no procede, si procede aplicar reglas de convivencia, el padre puede convivir con sus hijos, si procede, no procede condenar a la pérdida de la patria potestad a ninguno de los padres, etcétera, ¿verdad? Pero tiene que resolverlo. Ese es el principio de exhaustividad. Y lo mismo las excepciones opuestas. Todas y cada una de las defensas opuestas por el demandado al contestar la demanda tienen que ser resueltas. Si una de ellas no la resuelve el juez, ¿verdad?, está violando el principio de exhaustividad y puede ser motivo de un agravio que se exprese en apelación y que el tribunal de segunda instancia lo puede conocer y resolver. Entonces, esos serían los principios que rigen a toda sentencia: el de congruencia y el de exhaustividad. Bueno, mañana vamos a ver lo relativo a las partes y los incidentes para concluir este aspecto general del procedimiento. ¿Quiénes son las partes, verdad? ¿Qué cargas procesales tienen las partes? ¿Qué importancia tiene conocer a las partes? Yo diría que mucha. ¿Y qué son los incidentes y los diversos tipos de incidentes que se pueden tramitar en un procedimiento? Esto lo veríamos mañana, ya se me acaba el tiempo. Entonces, les pido que mañana nos podamos ver para ver estos temas. Traten de ser puntuales, traten también de estar en contacto, porque de ahí se deriva la asistencia. Todo aquel que no esté en contacto, pues no le voy a poner asistencia. Por eso es muy importante que estén presentes. Los quiero ver también, ¿verdad? Y quiero sobre todo que participen. Cualquier duda que tengan, con confianza me pueden decir. Y aquí lo podemos ver, lo podemos examinar o analizar. Bueno, que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Lick. Gracias, Lick. Hasta mañana. Hasta mañana, Lick. Hasta mañana, Lick. Mañana.